El Producto Interno Bruto o PIB es una magnitud que permite medir la riqueza de un país durante un cierto periodo de tiempo. El PIB debe actualizarse todos los años, midiéndose trimestralmente, semestralmente y anualmente, y se calcula a través de la contabilidad nacional de un país. Este indicador de la riqueza de un país se refiere especialmente a la producción de bienes y servicios. ¿Te has preguntado en alguna ocasión cuál es el país más rico del mundo? A continuación, en un mundo curioso, te contamos cuál es el país más rico del mundo y por qué es así. Además, te mostraremos cuál es el país más rico de cada continente. El país más rico de Europa y del mundo. Según el último informe presentado por el Fondo Monetario Internacional en el año 2022, el país más rico del mundo es Luxemburgo, con un PIB per cápita de $137.000 estadounidenses. Su economía está basada principalmente en el sector financiero y en políticas fiscales estrictas, siendo el sector bancario y la industria siderúrgica los campos más poderosos de su economía. Luxemburgo se encuentra ubicado en Europa Occidental y cuenta con una superficie de aproximadamente 2.590 kilómetros cuadrados, siendo uno de los países más pequeños de Europa y del mundo. Para el año 2018 contaba con una población de 602.000 habitantes. Ya que se trata de una economía con el mejor PIB per cápita del mundo, podemos asumir que los habitantes de este país cuentan con una muy buena calidad de vida. Una de las principales industrias que mueve la economía de este país es la industria metalúrgica. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, el sector financiero fue creciendo de tal manera que Luxemburgo cuenta actualmente con más de 140 bancos en todo el mundo. Uno de los factores que influyen en el PIB per cápita de Luxemburgo es la mano de obra empleada en ese país. Hay una gran cantidad de personas de países vecinos como Bélgica, Alemania y Francia que trabajan en Luxemburgo pero viven en sus respectivos países. Esta variable influye directamente en el cálculo del PIB per cápita, ya que no se toma en cuenta en la contabilización del mismo. País más rico de América. Estados Unidos es el país más rico de América y la primera economía del mundo, seguido por China, como puede verse en el ranking del PIB. El tamaño de una economía se mide por su volumen de PIB, que en el caso de Estados Unidos ha sido de más de 25 billones de dólares y ha crecido un 2,1 respecto al año 2021. Estados Unidos, tal como era de esperarse, tiene un bajo nivel de desempleo del 3,5%. En la primera economía del mundo, los trabajadores reciben un salario medio de $61.000 anuales. La economía estadounidense se caracteriza por un fuerte sector privado, una gran abundancia de recursos naturales y una alta productividad. Además, Estados Unidos es el importador de bienes más grande del mundo y el tercero en términos de exportaciones. Su unidad monetaria es el dólar y es la moneda de reserva internacional más importante del mundo y también es la más utilizada en las transacciones internacionales. Su condición de divisa de referencia mundial la ha convertido en la moneda oficial de varios países y la moneda de facto de muchos otros. País más rico de Asia. En 1965, la isla de Singapur luchaba por independizarse de la Federación de Malasia tras haber dejado el dominio británico para convertirse en un estado libre. Para el año de 1990, la nueva nación enfrentó varios desafíos como la falta de recursos naturales, la pobreza y la carencia de infraestructura. Sin embargo, el gobierno de aquel entonces implementó políticas económicas proactivas que ayudaron a transformar a la economía del país en una de las más exitosas del mundo.
Hoy en día, Singapur es conocido como el centro financiero, tecnológico y turístico más importante de Asia. Lo anterior ha hecho que la perla de Asia, como se le conoce, produzca un Producto Interno Bruto per cápita de $72.794, de acuerdo con el último reporte del Banco Mundial. Esto significa que el nivel adquisitivo de cada habitante va en aumento. El país tiene un aproximado de 5 millones de habitantes, tiene una arquitectura de rascacielos contemporáneos que parecen la ciudad del futuro. En resumen, Singapur ha logrado la construcción de una economía diversificada, posiblemente eficaz a través de su atracción de inversiones extranjeras, implementando la política económica proactiva y el mejoramiento de sus infraestructura y educación, factores que combinados han ayudado al país a convertirse en el más rico de Asia. País más rico de Oceanía. Australia, situada en Oceanía, tiene una superficie de 7.741.220 kilómetros cuadrados. Así pues, es uno de los países más grandes del mundo. Australia, con una población de 25.767.000 personas, se encuentra en la posición 55 de la tabla de poblaciones, compuesta por 196 países, y mantiene una muy baja densidad de población de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Canberra y su moneda dólar australiano. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida, y en el caso de Australia en 2022 fue de $62.673, por lo que se encuentra en una buena posición, ya que ocupa el puesto 11 del ranking, lo que supone que su población tiene un buen nivel de vida en relación a los 196 del ranking del PIB per cápita. En cuanto al índice de desarrollo humano, o IDH, que elaboran las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los australianos se encuentran entre los que mejor calidad de vida tienen. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público, en Australia ha sido de 75 puntos. Así pues, sus habitantes tienen un bajo nivel de percepción de corrupción gubernamental. País más rico de África. En términos globales, África es el continente más pobre del mundo, con un PIB per cápita medio de $1.970 estadounidenses. A pesar de las grandes ayudas externas que recibe y sus enormes reservas minerales, el crecimiento de la economía africana se ve muy lento por la corrupción de sus gobernantes, la guerra, su dependencia del sector agrario y su escasez de infraestructuras. Un informe publicado en el 2022 sobre la riqueza de África. Según el documento, hay 5 países donde se congrega el 50% de la riqueza de todo el continente. Estos son Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Marruecos y Kenia. El contenido del informe señala algunos datos más sobre las razones por las que estos países acumulan tanta riqueza. En primer lugar, se recalca que los sudafricanos poseen la mayor riqueza combinada. Estos tienen en su poder más de 651.000 millones de dólares. A la lista le siguen los egipcios con 307.000 millones de dólares y los nigerianos, que poseen alrededor de 228.000 millones de dólares en total. Además, Sudáfrica posee las 2 ciudades más ricas de todo el continente. Johannesburgo, la primera, es la más rica y tiene un patrimonio total privado de 239.000 millones de dólares. La segunda es Ciudad del Cabo, con un patrimonio de 131.000 millones de dólares. A estas le siguen El Cairo y Lagos, con 128.000 millones de dólares y 97.000 millones de dólares respectivamente. Sudáfrica cuenta con un PIB per cápita de $10.970 para el año 2022. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Nos vemos en un video nuevo.